Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con nuestra plática del día de hoy. El día de hoy sí tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Atenas Miranda, que nos va a hablar acerca del aprovechamiento extractivo. Entonces, doctora, mientras pones tu presentación, voy a dar una breve semblanza tuya para que pues, te conozca nuestro público asistente. Bien, pues bueno, la doctora es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, con una maestría también en Medicina Veterinaria y Zootecnia por parte de la misma institución. La doctora tiene un diplomado en Política, Derecho y Gestión Ambiental por parte de la UAM Azcapotzalco. Trabajó en el Departamento de Vida Silvestre y Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Chiapas, además de haber realizado un intercambio de investigación en el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica. La doctora tiene más de 9 años en gestión de vida silvestre y actualmente es la directora de Jax Pixam, que es su consultoría. Entonces, doctora, bienvenida. Te recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias y adelante, son todos tuyos. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación. Me tocó a mí dar el tema de aprovechamiento de la vida silvestre, entonces voy a proceder en compartir la pantalla. Ok, perfecto. Pues otra vez buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre cómo se maneja, o sea, cómo es el manejo integral y sostenible de los recursos naturales a través del aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, en específico de la fauna silvestre. Para empezar, es importante considerar que apenas en la década de los 80 es cuando comenzaba a tomar fuerza en la comunidad científica y en la sociedad el daño ambiental por todas estas actividades antropogénicas, como pues la contaminación, el deterioro de los recursos naturales, los servicios ambientales, porque antes de esta década no teníamos esta relación y este conocimiento tan intrínseco de cómo estábamos tan relacionados o cómo dependíamos directamente de estos recursos naturales. De ahí, de hecho, en esta década es cuando empiezan a surgir nuevos conceptos como la sustentabilidad, ¿no? La huella ecológica, todos estos conceptos alrededor de lo que es el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales en beneficio del ser humano. Conforme fue pasando el tiempo, pues empezamos a entender que la crisis de la biodiversidad es una interacción muy amplia entre una gama de variedades, no solo ambientales, sino también esta interacción social, cultural, económica, política también, que estaba todo este mundo y todo este conjunto de variantes, es donde resumimos todo este problema ambiental que vivimos actualmente. No solamente hablar de medio ambiente, uno piensa que se tiene que concentrar a problemas de tráfico ilegal, problemas de deforestación, todo este cambio de uso de suelo por el avance de la frontera agrícola y ganadera para abastecer esta demanda de alimentos y de insumos que cada vez exige más la sobrepoblación que hay en el mundo. Entonces, no solamente tenemos que centrarnos para resolver los problemas ambientales de México y del mundo en esta cuestión ambiental, sino considerar todas estas cuestiones políticas y económicas, sociales y culturales que influyen para tomar unas buenas decisiones. A nivel mundial existen 4.635 grupos lingüísticos, de los cuales 67% de estos grupos viven en 225 regiones con una gran importancia biológica. Esta relación que existe ya ha estado muy
muy también estudiada y discutida, es que justamente donde se encuentra una mayor cantidad de biodiversidad a nivel mundial, estos países megadiversos, también es en donde se encuentran una mayor riqueza biocultural, una mayor población indígena también. Esa correlación, se preguntarán, bueno, ¿por qué se encuentran en estas áreas con gran biodiversidad? Pues una mayor grupos indígenas o comunidades rurales. En México solamente el 70% de los recursos forestales del país está en manos de ejidos y comunidades. Es decir, los bosques, las selvas del país son gestionadas y administradas por ejidos y comunidades. Y estos ejidos y comunidades también se encuentran en zonas con una no solamente mayor riqueza ecológica, obviamente, sino también en áreas muy marginadas. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, en donde trabaja la consultoría, la zona con mayor biodiversidad, como son los Altos de Chiapas, la zona Selva Lacandona y algunas ANPs también en la zona costa, donde se encuentran grandes extensiones de áreas naturales protegidas. Dentro de estas, el mayor territorio en las zonas de ANPs de amortiguamiento están y conviven comunidades indígenas rurales. Ellos son los gestores de los bosques y de las selvas. Sin embargo, estos son los que tienen un mayor índice de pobreza. En el estado de Chiapas, inclusive, el más pobre tiene el 8% más pobre del promedio de los pobres del país. Es decir, que si el pobre general, promedio de pobreza a nivel nacional es un rango, Chiapas, el pobre, es 8 veces más pobre que el pobre del país. Y justamente esta pobreza y esta gente de muy bajos recursos se ubica en las zonas con una mayor diversidad a nivel no solamente estatal, sino también nacional. Esta relación que existe. Y decimos, bueno, ¿por qué con tanta riqueza biológica hay tanta pobreza en el país? Y la clave ahí es que no se ha sabido manejar de manera correcta los recursos naturales. No solamente, y no podemos culpar y centrarnos a las personas que viven en estas regiones, sino también a la forma en la que los gobiernos, las instituciones y el resto de la población logra hacer llegar esta información para que haya un buen correcto de los recursos. Al final de cuentas, ¿por qué es tan importante conservar estas áreas y ayudar a las personas a gestionar mejor sus recursos? Porque es de donde sacamos y todos los servicios ambientales que consumen las grandes ciudades, ¿no? Como Ciudad de México y el resto inclusive Tuxtla Gutiérrez, que es ya una ciudad grande, pues consumen todos estos servicios ambientales que proveen estos ejidos y comunidades donde se encuentran las áreas naturales protegidas. Cuando se examina pues esta distribución global de todos los pueblos indígenas, pues se puede observar esta relación. El 80% de las áreas naturales protegidas de América Latina, pues también habitan las comunidades rurales. Entonces, no solamente es un ejemplo en México, sino también pues en toda América Latina, las áreas naturales están habitadas por comunidades indígenas y rurales. Ahora, ¿por qué es importante la diversidad cultural o cómo se relaciona con la riqueza biológica y el aprovechamiento de la vida silvestre, ¿no? Pues la diversidad cultural se va a manifestar a través de una gran variedad de expresiones y organizaciones humanas. La diversidad la podemos observar en el lenguaje, en las costumbres, en las tradiciones, en las estructuras sociales y formas de vida, en los modos de subsistencia, en expresiones artísticas y otra gran creatividad de innovaciones, incluyendo pues la interacción entre las sociedades y culturas. Como no sabemos nosotros en un país como México, como antes de la conquista de los españoles, pues todas las culturas estaban relacionadas directamente con los recursos naturales. Tenemos a la fauna silvestre que fue importante, inclusive pues los dioses estaban relacionados directamente con los animales, ¿no? Y también muy importante para la vestimenta, uso medicinal, alimentación. Cuando
no solo en México, también en América Latina, nos empezaron a conquistar otras sociedades, fue cuando entonces perdimos cierta diversidad cultural o la transformamos de cierta manera, pero no dejamos de estar arraigados ni depender de estos recursos naturales. ¿Cuáles son esos usos de la fauna? Pues como les comentaba, los usos de la fauna están ligados a los beneficios que les dan a las sociedades. Una sociedad se puede beneficiar del uso de la fauna por aspectos económicos, por aspectos sociales o por aspectos culturales. Con aspectos económicos, pues va a depender del tipo de usuario que es, pero un ejemplo de aspectos económicos que se le da el valor de la fauna silvestre es a través de la generación de ingresos como actividades de aprovechamiento extractivo. Unas de las más controversiales, pero que hay, si se sabe gestionar de manera correcta, ha demostrado tener buenos resultados, pues es la cacería comercial o cinegética. Esta actividad comenzó, de hecho, y tiene una gran fuerza en el norte del país, en donde justamente inició con Angadi. Antes de que existiera la Ley General de Vida Silvestre, ya llevaba a cabo un tipo de aprovechamiento de cacería cinegética, y también eso en todos los estados del norte, lo que propició que pues también están tan cercanos a la frontera, bueno, están frontera y tan cercanos a Estados Unidos, que son un mercado muy amplio de lo que es la cacería cinegética. Entonces hizo que las personas o los propietarios de estos terrenos pues empezaran a diversificar sus actividades, que eran ganaderas, y complementarlas con actividades cinegéticas, sobre todo pues lo que es el venado cola blanca, también el bura y el cimarrón, ¿no? Que hay grandes ejemplos de cómo cuando le otorgaron un valor a la fauna silvestre, ellos mismos empezaron a llevar actividades de conservación y manejo de hábitat para propiciar esta actividad. La cacería obviamente pues está regulada, también se lleva a cabo está regulada a nivel nacional a través de la Ley General de Vida Silvestre, y es muy complicado hablar de este tema con cuestiones del sur. En el sur tenemos otro tipo de aprovechamiento cinegético. Chiapas no lo tiene autorizado por una cuestión estatal que ahorita les explico, pero en el sur es diferente, y uno de los problemas que han tenido las sumas del sur al ser cinegéticas, a diferencia del éxito de las sumas del norte, es que en las del sur es más difícil establecer temporadas de cacería. En el norte están más marcadas las temporadas de reproducción y demás, porque pues, las estaciones están mucho más marcadas. Pero en las zonas neotropicales, que prácticamente durante todo el año tenemos pues un buen clima y un buen acceso de alimentos, obviamente, porque estamos en una zona neotropical, pues es bien difícil determinar los periodos y las estaciones. Y eso complica la estimación de tasas de aprovechamiento y que se lleven a cabo de manera pues sustentable. También los monitoreos son más complicados, y es otra metodología, y me ha tocado que de las sumas que hacen cacería cinegética y quieren implementar el mismo modelo del norte, pues fracasan. Y eso se debe a una falta de conocimiento en la biología de las especies que son de cacería cinegética, en el establecimiento y conocimiento de la ley y en el mal manejo de los recursos, ¿no? Entonces, lo comento porque aunque esta actividad es importante y hay casos de éxito, es importante también señalar que estamos en dos Méxicos diferentes, y estas actividades del norte pues no se pueden ser tan parecidas a las del sur. En el caso de Chiapas, hay una cuestión que nos complica la autorización de cacería cinegética, y esto ya es una cuestión estatal, porque por el movimiento que hubo de zapatista, se prohibieron el uso de armas de fuego, y aunque existen grupos de cacería, pues las sumas de aquí les ponen muchas trabas justamente por la regulación estatal, ¿no? Entonces, cada estado tiene ciertas cuestiones, pero es la ley general que regula esta actividad. Y tan redituable es que en el año 2002, este producto en la región norte generó más de 2.900 millones de pesos
43,685 empleos, y además el gobierno, porque el gobierno cobra una cuota de casa, recibió 304 millones por concepto de ventas de permisos y licencias de caza. Entonces, es una actividad que es un valor a la fauna silvestre que se le da, pero una cuestión totalmente económica. Otra importancia económica es la que hacemos con la fauna silvestre y los recursos naturales, pero a través de un aprovechamiento no extractivo. El aprovechamiento no extractivo nos referimos a las actividades que nos generan algún recurso económico, pero sin necesidad de extraer a la fauna silvestre para alguna actividad, ya sea comercialización de ejemplares, partes o derivados. Entonces, obtenemos un recurso económico, pero simplemente con actividades de observación y apreciación de los recursos naturales. Y también se ha demostrado que esta actividad resulta ser muy, muy redituable, y sobre todo ahorita que hay espacios y ejidos y comunidades también, como les comentaba, que tienen recursos naturales y que quieren ampliar las actividades. Y para poder mejorar sus ingresos, pues el gobierno siempre les apoya con proyectos convencionales. Les da más dinero para agricultura y más dinero para ganadería. Y esto ha sido un error que se ha repetido porque ligan mucho a las comunidades rurales con las actividades convencionales. Es decir, en los rurales, ¿qué actividades económicas realizan? Bueno, del sector primario, la mayoría se dedica a la agricultura y a la ganadería. Entonces, la lógica es, ¿no? Para el gobierno es que para sacar a esta gente de la pobreza, pues hay que impulsar más esas actividades primarias. Y error, esto ha ocasionado un gran avance de la frontera agrícola y ganadera, causando el deterioro de los bosques y de las selvas y haciendo pues ya no productivas a largo plazo esos recursos. ¿Qué se está implementando con las sumas y con los PIMS y con estas cuestiones de manejo de recursos? Es diversificar las actividades en el sector rural a través del aprovechamiento de la fauna silvestre, ya sean actividades extractivas o no extractivas, y la no extractiva pues es el ecoturismo. Cuando un ejido tiene ya actividades convencionales, nosotros lo que hacemos es que se les zonifica esa área, que sigan trabajando ahí, pero el resto del área que ya están conservando, en vez de talarla y meter más vacas y más maíz o la actividad productiva, se le asigna un valor, a eso voy, a un valor económico. Si nosotros no le asignamos un valor económico al recurso natural, cuando trabajas con la gente no lo va a conservar, porque te va a decir, ¿yo por qué tengo que conservar esta selva? Yo la talo, esta hectárea, meto una vaca y me hace generar un peso más. Tú tienes que empezar, nosotros como asesores, tenemos que darle un valor a esos recursos. Y un gran valor que se le puede dar son a través de las actividades de ecoturismo, de acuerdo a los territorios que manejan y al inventario de recursos que tienen. Un dato de lo redituable que es que se estima, bueno, del 10% de los empleos mundiales están relacionados al turismo, ¿no? Entonces, en todo el mundo, pues el turismo es una buena actividad económica, y México recibe 1.3 más ecoturistas que turistas comunes. Como sabemos, pues México tiene varios espacios, sobre todo no solamente de turismo cultural y turismo rural y todos los tipos de turismo, sino también actividades ecoturísticas. Y en el estado de Chiapas, una también de las principales actividades económicas del estado, pues es el ecoturismo. Entonces, el potencial y el verdadero potencial para llevar a cabo el aprovechamiento y hacer un verdadero impacto en las poblaciones para mejorar su calidad de vida es asignarle un valor económico a los recursos a través de este tipo de actividades. También el World Trade Organization en el 2002 hizo un estudio y ordenó en grado de importancia las actividades más redituables o las que los ecoturistas más buscan. Y en primer lugar se puso lo que es la observación de la vida silvestre. Los ecoturistas prefieren salir y observar vida silvestre, ¿no? Y ahorita creo que no solamente tienes que ser alguna UMA
o PIMS para llevar a cabo estas actividades. También se llevan a cabo en espacios libres, pero buscan en primer lugar eso. En segundo lugar, visita de áreas silvestres. Ahí son las típicas senderismo interpretativo, caminatas. Estas también pueden ser dentro de áreas naturales protegidas o algunas UMAS. Otra actividad también que mencionó en tercer lugar fue la observación de especies raras o endémicas. Esta, sobre todo, está muy relacionado con la siguiente actividad, que es la observación exclusiva de aves. El aviturismo es una actividad económica del aprovechamiento de la vida silvestre no extractiva que está siendo de gran tendencia, inclusive deja una gran derrama económica, sobre todo de estos avituristas, como se les llama, de países de Europa o de otras partes, pero también del país, aunque en México se ha visto que, aunque está llevando cada vez más gente, pues no es tan fuerte como los avituristas de otros países, que pagan todo y dejan una derrama económica simplemente por ir a visitar y fotografiar un ejemplar, sobre todo, como les mencionaba, de aves. También está seguido lo que son la visita a los sitios arqueológicos y también visita a lo que son las comunidades indígenas, que es lo que ahorita se está llevando como es el turismo rural. El turismo rural que ahorita estamos implementando en algunas de las UMAS, pues va de la mano justamente también con todas las actividades que ya les mencioné. Cuando llegamos a los ejidos, ellos a lo mejor minimizan sus actividades. Trabajamos con un ejido en Acacoyagua, ejido Nueva Reforma. Ha sido muy complicado trabajar con ejidos y comunidades, pero la forma de llegar a ellos, es decir, que su estilo de vida, sus actividades de producción de café, por ejemplo, se pueden darle un valor económico a esa actividad, complementaria con otras como la observación de la flora y de la fauna, inclusive implementar en algún futuro quizás alguna actividad de cacería cinegética de alguna especie susceptible de ser aprovechada. Entonces, eso a lo que yo me refiero es el manejo integral, es decir, manejar todos los recursos, todo el inventario de recursos naturales para generar un beneficio económico. Entonces, las actividades convencionales como agricultura y ganadería no están peleadas con actividades de ecoturismo y tampoco con las actividades de aprovechamiento extractivo, ya sea de ejemplares en cautiverio o manejo de poblaciones o actividades de cacería cinegética. Y por último se encontraba pues las actividades marinas y acuáticas, que son las que también buscan mucho los ecoturistas. Es otra forma de aprovechar la fauna silvestre. Como del comentario de la diapositiva pasada, pues creo que todos estamos conscientes o sabemos de la derrama económica que existe en Baja California y en varios otros estados. También está demostrado que los permisos de aprovechamiento que se realizan por estas comunidades han hecho que se propicie la conservación de algunas especies, solamente que, ojo, no siempre estas cuestiones, o sea, todo es color de rosa, tanto la cacería cinegética como la observación de ballenas, por ejemplo. Si no se mantiene un buen control, se tiende a anteponer la cuestión económica que es la cuestión ambiental. Entonces, siempre es importante trabajar con las personas para estar educando y concientizando, porque en el momento cuando ellos ven un recurso económico y lo sobreponen después con las actividades de conservación y aprovechamiento, es cuando los proyectos empiezan a venir para abajo, porque ya empiezan a ver el dinero, ya empiezan a ver que es redituable, y entonces, no estoy generalizando, pero ha habido casos donde unos siguen bien en la línea, pero otros dicen, bueno, ya vi que aquí sí hay dinero, ya vi que puedo generar recursos, y entonces anteponen todo lo demás y empiezan ya a hacer, pues, ilegalidades o hacer un mal manejo de la fauna, ¿no? Lamentablemente, esas son de las situaciones que también me ha tocado observar y ver que
les gana luego la ambición. Pero hay proyectos pues que sí siguen con la misma, pero hay que estar siempre, siempre, siempre trabajando con ellos. En el 2004, el National Wildlife Federation reportó una derrama económica anual por la observación de aves en México de casi 23.9 millones de dólares. Es una cantidad considerable para que vean la importancia económica del aprovechamiento pues, de la vida silvestre. Además, pues genera empleos para la comunidad, mejorando su calidad de vida y disminuyendo actividades como la migración, aunque no siempre es el caso, pero sí un buen proyecto puede disminuir la migración, también puede impulsar a que estas personas o comunidades se empiecen a capacitar, o de ahí los chicos que trabajan pues empiezan a ser biólogos o veterinarios o a estudiar carreras afines, pero no siempre es así. Justamente en el ejido que les comentaba, que estamos trabajando en la observación de aves y capacitación, este proceso es tan lento y dependemos de los recursos federales, por ejemplo, la CONAFOR, que nos da un recurso de pago por servicios ambientales, que cuando se tiene el dinero, pues sí se trabaja con ellos. Pero cuando no se tiene el recurso, se nos dificulta y entonces como no es continuo, ahí es cuando todo se viene para abajo y ya empezamos a ver que dicen, bueno, pues sí, aquí sí gano, pero es más esporádico, entonces mejor me voy a Estados Unidos, a donde tengo un mayor acceso y continuo, inclusive mejor pagados. Entonces todavía falta mucho, mucho, mucho por lograr y también mucho de no solamente este gobierno paternalista de bajar siempre recursos, pero lamentablemente sí se ha creado una dependencia de que muchos de los proyectos de conservación, si todavía no son sustentables o redituables, dependan siempre de subsidios del gobierno para poder operar. Es ahí el reto de crear proyectos económicamente viables a mediano plazo que solitos empiecen a fluir para que los ejidos, comunidades o pequeños propietarios crean realmente un verdadero negocio de la vida silvestre. Otra importancia, además de la económica que tiene la fauna, pues es su importancia nutricional. Esta importancia nutricional pues tiene un mayor peso en las comunidades rurales, ya que es la fuente principal de proteína, ¿no? Es diferente el valor, la importancia nutricional a si estamos hablando de ustedes que están, por ejemplo, en Ciudad de México, algunos en Tuxtla, cualquier ciudad grande en donde tú estés, donde tu primer insumo, pues vas al súper y pues son especies domésticas. Pero cuando estás en ejidos y comunidades alejado de total, de muchas de las civilizaciones, no tienes el Oxxo ni el Walmart al lado ni nada, tu principal fuente de proteína animal pues es la de vida silvestre, y eso ha sido por muchísimo, muchísimo tiempo. En comunidades de México, pues representa entre el 30 y 50% de su consumo total de proteína de origen animal. Es decir, que en comunidades rurales, si van a tener un aporte de proteína animal, del 30 al 50% lo obtienen de vida silvestre, de cacería que se le conoce como cacería de subsistencia. Simplemente tienen esa relación tan directa que van, cazan y es para autoconsumo, o también me ha tocado que la cazan por ejemplo un venado, lo come la familia y la carne también la comparten o la venden, pero dentro de la comunidad. O sea, no se puede, es diferente esa apreciación a que lo maten, saquen la carne y lo vendan a mercados ya de Ciudad de México y demás, porque ya estaríamos hablando de como el tráfico ilegal de todos estos productos, de partes y derivados de la vida silvestre, pero el consumo en sí del que estoy hablando ahorita es el de subsistencia, solamente se vende a nivel local y es como parte cultural, así se anuncia de Pepito, cazó un venado y pues lo reparte. En algunos ejidos sí, en algunos, como saben que no es legal, ¿no? Se hace por debajo del agua, pero es muy común que tú vayas a algún ejido, por lo menos aquí en el estado de Chiapas, y tengan ahí caparazones de tortugas o también
armadillos. Ahorita les voy a presentar algunos datos del aprovechamiento de la fauna silvestre interesantes para todo lo que usan, o que te ofrezcan inclusive animales silvestres que ellos mismos cazaron. Es tan importante, tiene una gran importancia nutricional, pero solamente para las comunidades indígenas y rurales. No solo del país, estoy hablando igual estos datos, se ha visto en toda América Latina. Entonces, vieron que hay diferentes tipos de usuarios de acuerdo a las diferentes modalidades de aprovechamiento. Se ve muy marcada esta diferencia de tipo de usuario en las zonas rurales y en las grandes ciudades. ¿Por qué? Pues justamente la relación que existe con la fauna silvestre pues es mucho mayor en las comunidades rurales porque significa un elemento de primera necesidad, no solamente de nutricional, como les comentaba, sino también de vestimenta, medicinal, culturas y tradiciones. A diferencia de las grandes ciudades, donde, por ejemplo, no es de primera necesidad, si ustedes quieren consumir proteína de origen animal, pues no tienen que ir a cazar porque no les queda a 8 horas una ciudad para conseguir, para ir a una bodega horrera, ¿no? Entonces ustedes están a menos, nadie tiene seguro, les aseguro que nadie está a más de 15 minutos para ir a comprar algo de carne y lo que encuentras pues son pues pollo y lo demás, ¿no? Congelados. O sea, es muy diferente esta visión de las personas y de los recursos naturales y de su uso de los recursos naturales, sobre todo de la fauna silvestre, de estos grandes rubros entre las ciudades y las comunidades rurales. Por eso hay un gran choque y hay un gran problema cuando se aperturan estos mercados, ya sean de mascotas o sobre todo de carne y piel, porque en las ciudades tú dices, ¿cómo es que te puedes comer una iguana? O pobre cocodrilo, pobre venado, porque bueno, obviamente no se les puede juzgar porque crecemos con una cosmovisión y con una relación diferente, ¿no? Pero en comunidades rurales la gente depende totalmente de la fauna silvestre, en su mayoría, y está muy ligado. Entonces, ahí es importante separar los diferentes usuarios en México y en América Latina y las diferentes modalidades de aprovechamiento, cómo es el aprovechamiento también extractivo. Para las grandes ciudades nosotros utilizamos las actividades de ecoturismo, pues como recreación. Para las zonas rurales es un medio de vida, es una forma de subsistir y sacar recursos económicos. Entonces, creo que tendríamos que ser un poco más empáticos sobre este tipo de diferencias, ¿no? Pero están muy, muy marcadas. Para las comunidades indígenas y rurales, como les mencioné, el aprovechamiento está ligado a la cultura, a la medicina, al alimento, vestido, herramienta, artesanías, intercambio y venta. Es lo que les decía. El intercambio y venta no es los que matan animales o sacan animales y demás para mercados grandes. Es para dentro de la misma comunidad que se lleva a cabo ese aprovechamiento. Y un ejemplo de lo que pasa del aprovechamiento, diferentes aprovechamientos, sobre todo extractivo, en el estado de Chiapas, es que, por ejemplo, en el estado se reportó que se aprovechan 50 especies de mamíferos, 103 especies de aves y 32 especies de reptiles con diferentes tipos de aprovechamiento, como es con fines alimenticios, con fines ornamentales, culturales y medicinales por las comunidades. Este estudio se hizo en las comunidades tzotziles y centales de los altos del estado de Chiapas, que también detectó, que ahorita les voy a pasar, cuáles son los tipos de aprovechamiento que más se realizaron. Los aprovechamientos que se reportan no solamente es de alimenticio, sino también hay muchos ejemplos de lo que es el aprovechamiento de la fauna por cuestiones medicinales. Nosotros nos asustamos, ¿no? Y lo he visto en redes, platicando con alumnos y demás, sobre
China, que ahorita les voy a pasar también otros datos, que nos asustamos de que, ay, ¿cómo pueden comer estos animales o aprovechar esto y que según esta especie cura tal enfermedad? Lo vemos algo muy lejano y como muy, criticamos mucho a otros países, pero porque desconocemos que en México se lleva a cabo un aprovechamiento de la fauna silvestre y eso nada más ahorita les voy a presentar casos del estado de Chiapas, pero bueno, hay estudios sobre todo en el sur, también de Yucatán, Quintana Roo, por comunidades mayas de toda esa zona, de la gran variedad de los tipos de animales, no plantas, porque plantas también es hablar de otro mundo, pero de los animales vertebrados, invertebrados, que se aprovechan con diferentes fines. En este estudio que hizo el doctor Naranjo de Ecosur, arrojaron varios datos. La fauna silvestre ha sido la que es aprovechada por comunidades, es la menos estudiada. Siempre se estudian las plantas porque quizás tenga menos tabú todas las plantas que se utilizan para la medicina que los animales que se utilizan para la medicina tradicional. No solamente se reportó un uso de ejemplares, que con fines principalmente para carne, sino también partes y derivados. Con partes me refiero a, por ejemplo, todos los productos de la fauna silvestre que tú necesitas sacrificar al animal para llevar a cabo un aprovechamiento. Y con derivado no necesito el animal, sacrificar al animal para poder obtener ese derivado. Un ejemplo para que quede más claro. Las astas de los venados, ellos las astas las mudan cada año, entonces las astas del venado se pueden colectar sin necesidad de matar al ejemplar, ¿no? Es un ejemplo. Algunas plumas de aves también se pueden considerar derivados cuando las tiran y se pueden aprovechar. Y una parte, por ejemplo, sería la carne o la piel, donde nosotros obligatoriamente, obvio, tendríamos que sacrificar al animal para llevar a cabo ese ejemplar. Entonces, cuando yo les hable sobre aprovechamiento de la vida silvestre, voy a manejar esos términos que son ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre. De los datos que se encontraron, bueno, no solamente se aprovechaban animales, como les decía, también partes y derivados. Unos se usaban para tratar enfermedades específicas y otros no tienen un uso, o sea, un uso específico. De este estudio también salió que no le resta la importancia, o sea, las comunidades no le restan importancia si cura una enfermedad específica o no. Más bien, hay animales que los ponen como de primera índole para usarlos y que lo utilizan para muchísimas cuestiones, y si hay otras partes donde son específicamente usados para ciertas enfermedades. No sé, en los estudios que se han realizado del aprovechamiento, hay un vacío enorme. Simplemente se han reportado qué se usa, qué parte del ejemplar se usa, cómo se usa y para qué lo usan. Pero no hay datos o no hay estudios suficientes de todo lo que se usa, si realmente funciona o no. Entonces hay que tener como un buen ojo crítico porque hay cosas que nos quedamos, y si no hay estudios de que realmente lo sirve, pues entonces no podemos como juzgarlo. Sería muy importante, es lo que les estaba comentando de la diversidad cultural, pues realizar cuál de todas estas, qué información podríamos obtener para que realmente estos ejemplares, si son realmente algunos usados para fines medicinales y sirven, pues entonces gestionar su aprovechamiento sustentable, regularlo, inclusive impulsar este aprovechamiento a través de complementar con actividades de ejemplares en cautiverio para curar ciertas enfermedades. Y entonces ahora sí, a las comunidades que generen un recurso por la producción de esos animales para generar algún tipo de producto final para la medicina. Y también es necesario porque muchos de estos animales quizás se utilizan y son más por cuestiones de tradición y no estamos seguros de que realmente curen esas enfermedades. Ahorita les voy a pasar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, se usa mucho la cola del tlacuache, tanto de la especie Virginianus marsupialis,
para curar ciertas enfermedades. Se utiliza la carne de los tlacuaches, la cual es consumida, la cola para acelerar partos, también se utiliza el cuero de tlacuache para cuestiones de la cara y del acné, la grasa de tlacuache también para curar algunas cuestiones de edemas o hinchazones. Estas son como del estudio lo que relacionaron. En el armadillo, por ejemplo, el caparazón lo preparan para curar la disentería, el caparazón para la tosferina, y también utilizan el caparazón para la tuberculosis. Sin embargo, bueno, decimos, no hay datos de que sirva o no, sin embargo, las comunidades lo siguen usando y no hay forma de que nosotros lleguemos a decir deja de estarlo, o sea, deja de hacer este uso, ¿no? Porque tenemos que considerar lo que les comentaba, no solamente el aspecto ambiental, sino también toda la cuestión sociocultural y religiosa que existe alrededor de lo que es el aprovechamiento. Y hay unas otras cuestiones que también nos pueden como causar un poco de ruido, como lo que se utiliza para lo que es el coatí, que es típico que relacionan todos los órganos sexuales con la potencia sexual, virilidad y demás cosas. Entonces, muchos de los animales que se utilizan también se reporta el uso de testículos o penes para curar estas enfermedades de disfunción eréctil y demás relacionadas a esto. Por eso llega a ser como mucho tabú. ¿Cuál es el detalle? Que no está medido este tipo de aprovechamiento, que se le considera así aprovechamiento de subsistencia, pero a tal grado de que no hay datos de cuántos se están extrayendo, si hay un impacto en las poblaciones y la forma de entonces de cómo regular este tipo por los ejidos, este tipo de aprovechamiento por estos grupos indígenas, porque si nosotros planteamos con ellos, que en dado, yo he planteado una que otra situación en algunos grupos indígenas con los que he trabajado, en decir, bueno, ¿sabes qué? Tú aprovechas este ejemplar para cierto fin, ¿por qué no lo crías en cautiverio? Y ya no te regulas si es para autoconsumo y demás. Si sirve o no sirve ya es otra cuestión, y simplemente llevarlo a cabo. Y es muy difícil, ¿por qué? Porque no es, en sí no es el agarrar al ejemplar, criarlo y comerlo, ¿no? O utilizar la parte para curar o lo que vayan a aprovechar. Es que ellos empiezan desde el ritual de ir a cazarlo. Entonces es cuando tú chocas en establecer proyectos de conservación que sean viables, porque te topas con estas personas que dicen, no, es que no es lo mismo. Yo, ¿de qué sirve que críe aquí mis armadillos para comérmelos y para curarlo, y vender el caparazón para que curen la disentería o X o Y? Porque ellos están ligados a que aquí lo importante es ir a las 4 de la mañana, salir al campo con la familia, con tu perro, ir a cazar, o sea, es como el ritual que existe detrás. Entonces, no siempre es fácil trabajar y proponer y asegurar un aprovechamiento que sea viable y redituable, porque es importante considerar toda esta cultura y la cosmovisión con la que viven y todos estos pueblos, ¿no? Indígenas, comunidades rurales. En México, pues la medicina tradicional pues sí implica pues un conocimiento minucioso de esto. Es importante que se hagan estudios de todas estas partes y productos de animales que son utilizados, porque todo esto son conocimientos empíricos que han pasado de generación en generación y así no hay forma de poderlo regular de otra manera más que considerar toda esta parte de la cosmovisión de las culturas. En el país sí está regulado y tiene esta importancia de lo que es el aprovechamiento de subsistencia y este conocimiento cultural que tienen. En el artículo 79 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, nos indica la importancia del conocimiento biológico tradicional, lo reconoce. Y en el artículo 71, este es específico en el estado de Chiapas, en el artículo 71 de la Ley para la Conservación de la Biodiversidad y la Protección Ambiental del estado de Chiapas, se considera el aprovechamiento racional de los recursos naturales
y la protección de los ecosistemas, buscando el rescate y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales, estando en ello incluida la medicina indígena. Hay leyes federales, como la LGEP o la Ley General de Vida Silvestre, que sí lo reconocen y lo tratan de regular, y hay leyes estatales, cada estado tiene su regulación específica, donde también hacen este conocimiento tradicional de la medicina indígena. Entonces existe un reglamento y existe una ley para tratar de regularlo, pero ¿cómo hacen esta regulación? Está lo que es la Ley General de Vida Silvestre, que es el aprovechamiento para fines de subsistencia. La Ley General de Vida Silvestre, si saben, es la ley principal, la ley madre, que regula lo que es la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos de flora y fauna del país. En su artículo 106, considera como aprovechamiento de subsistencia el uso de ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre. Ay, perdón, se movió. De la vida silvestre para la satisfacción total o parcial de necesidades básicas relacionadas directamente con la alimentación, vivienda y salud, así como con pues algunas dependencias, dependientes económicos de este tipo de aprovechamiento. Como ejemplo, ya les expliqué cómo se lleva a cabo un tipo de lo que consideran o actividades de aprovechamiento de subsistencia. En el artículo 107 de la Ley General de Vida Silvestre, también menciona que la Semarnat, o sea, la Secretaría, va a promover que los interesados obtengan el aprovechamiento de subsistencia y que manifiesten decir la verdad de este tipo de aprovechamiento. Ahorita les voy a explicar que así dice la ley, pero realmente cómo es que funciona. En el artículo 108, que también está relacionado al aprovechamiento del aprovechamiento de subsistencia, establece todos los criterios y las actividades que se deben de considerar para que sea autorizado el aprovechamiento. Los criterios de apoyo, los criterios de capacitación y los criterios para operar y seguir este trámite. En el artículo 110, igual de la Ley General de Vida Silvestre, establece a través de listas la información relativa de aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre que se realiza por las comunidades rurales e indígenas, así como la celebración de ritos y ceremonias. Entonces, la Ley General de Vida Silvestre, junto con algunos de la LGEPA, realmente reconoce este tipo de actividades que se llevan a cabo. Sin embargo, ¿cómo los estamos aplicando? Imagínense ustedes, a mí en todos los 9 años que llevo trabajando en esto, jamás una comunidad indígena o rural que lleva a cabo este tipo de aprovechamiento, como los mencioné, que les decía que van, cazan y utilizan varios ejemplares derivados para varios usos, jamás me han contratado como consultora para decirme y que yo les tramite a Semarnat un permiso para aprovechamiento de subsistencia porque van a ir a cazar 2 venados para poder alimentarse a ellos y a sus hijos. O sea, es donde yo les quiero explicar realmente que hay una ley, pero ¿qué tanto se puede aplicar? ¿Qué tanto lo podemos realmente regular? Imagínense ustedes que las comunidades a duras penas pueden, obviamente, si están cazando, es porque no solamente por esta cultura y demás, sino también por los accesos a recursos económicos, ¿no? No todos pues tienen el capital económico para pagar algún tipo de asesoría para que hagan este trámite. Entonces, ¿qué comunidad va a pagar una gestora para que le haga el trámite de subsistencia? Yo ingreso el trámite, se tiene que cobrar por el trámite no es estatal, el trámite es federal, es decir, que aunque se ingresen oficinas de la Semarnat del Estado de Chiapas, este trámite tiene que irse hasta la Dirección General de Vida Silvestre en la Ciudad de México, donde el área del departamento de aprovechamientos lo tiene que autorizar para que una vez que sea autorizado lo regresen al estado de Chiapas, yo lo recoja, lo reciba y lo lleve a la comunidad. No, pues la gente ya se murió de hambre, ¿no? O sea, ya no es nada viable, o sea, no es posible este tipo de, aunque lo considera la Ley General de Vida Silvestre, no es viable, no es
absolutamente viable porque justamente lo que yo les mencionaba, no se con la ley, está bien que exista una ley, está bien que se regule, pero faltan muchos, ya en campo, o sea, cuando ya te pones a trabajar y ves estas regulaciones, ya te das cuenta que no es viable asegurar este tipo de aprovechamiento. El único tipo de aprovechamiento que es realmente ahorita está activo y que siempre se usa es el aprovechamiento de subsistencia, pero es el que utilizan para lo que es el cedro rojo. Como sabrán, los aprovechamientos a la vida silvestre, no toda la fauna es susceptible de ser aprovechada. Hay ciertas regulaciones, por ejemplo, lo que son los mamíferos terrestres, estén o no en la norma oficial mexicana, la NOM 059, en alguna categoría de riesgo, estén o no, necesitas un permiso para su manejo, para su conservación y para su aprovechamiento. Un ejemplo, el venado cola blanca es una especie que no está dentro de alguna categoría de riesgo de la norma oficial mexicana, pero su manejo, conservación y aprovechamiento está regulado por la Ley General de Vida Silvestre. Pero en el caso, por ejemplo, de los invertebrados y de las especies forestales, que maderables o no maderables, por ejemplo, orquídeas, bromelias, árboles, por ejemplo, como el cedro, el Pinus chiapensis, bueno, cedro rojo, Pinus chiapensis, y las especies vertebrados, pero que su vida sea totalmente acuática, estos solamente van a estar regulados por la Ley General de Vida Silvestre. Sí están dentro de alguna categoría de riesgo de la norma oficial mexicana 059. Un ejemplo. En cuanto a especies terrestres acuáticas. Si encuentran un pez, ¿no? O sea, es un pez. Si ese pez no está dentro de la norma oficial mexicana 059, su manejo y conservación no tiene nada que ver con la Ley General de Vida Silvestre ni la Semarnat. Pero, por ejemplo, si ese pez está en alguna categoría de riesgo, entonces sí se tiene que entrar a la regulación, ya sea dentro de una UMA o sistema de PIMS o de regulación que indique la ley, ¿no? General. En cuanto a cuestiones forestales, maderables y no maderables, tenemos el caso de, por ejemplo, orquídeas y bromelias, cactáceas o suculentas, que están dentro de alguna categoría de riesgo igual. Si sí lo están, su regulación igual está por la ley general, y si no, pues hay otra institución que lo regula, como la CONAFO. El cedro rojo, que es una especie maderable, que está dentro de la categoría de riesgo de la norma oficial mexicana, la 059, su regulación, pues sí es con base a la ley general. ¿Qué pasa con el cedro rojo? Es lo único caso que yo he visto que se lleva a cabo el aprovechamiento de subsistencia. Si tú tienes árboles maderables como el cedro rojo en tu terreno y lo quieres aprovechar, o sea, la madera la quieres aprovechar con fines de subsistencia, es decir, que tú quieres aprovechar estos árboles de cedro rojo que están en peligro de extinción, pero están dentro de tu terreno, y quieres utilizarlos ya sea para fortalecer tu casa, hacer una galera, inclusive venderlo, porque si se autoriza, haces un trámite de aprovechamiento de subsistencia. Pero obviamente ya quiero que entiendan o que vean el diferente contexto en un aprovechamiento de subsistencia de una comunidad para el uso de la fauna que un recurso forestal maderable, ¿no? Es totalmente diferente. Los trámites de aprovechamiento de subsistencia que yo manejo y que sé que sí están operando esa legislación por las comunidades es solamente para especies maderables. Les dije un ejemplo de cedro, pero aplica para especies maderables dentro de alguna categoría. Y este trámite solamente les autorizan el aprovechamiento de 10 árboles. Ajá. Y solamente se otorga por una sola ocasión. Y no hay necesidad de que hagas una UMA o un PIMS para aprovechar ese recurso, ¿no? Entonces, si se fijan, no, hay muchas, pues esta gran biodiversidad que existe en México, pues es difícil estar, y sobre todo esta cuestión cultural, cuántas culturas existen en el país y cuántas tradiciones y usos de la fauna tienden llevar a cabo como para poder estar regulando pues todas, ¿no? Un ejemplo de lo que es un aprovechamiento de subsistencia también de fauna que me tocó atender por única ocasión y que ya no se siguió
es la utilización de ejemplares para un baile tradicional que es el baile de Calalá en el estado de Chiapas. Este baile se lleva a cabo en honor al Corpus Christi. Ya es una mezcla entre la tradición previa a la conquista. Antes de la conquista de los españoles, pues se relacionaba este baile para tener unas lluvias mejores, cosechas, salud y bienestar para todo el pueblo. Esta tradición tiene más de 400 años, ¿no? O sea, ya es muy antigua. Y pues obviamente antes sí se utilizaban pieles de jaguar, se utilizaban, bueno, ahorita se siguen utilizando pieles de venado, de iguana y de otras especies. De jaguar, pues ya no, pero pues ahorita ya se utilizan otro tipo de vestimentas obviamente artificiales, aunque yo sé que 2, 3 por ahí sí se llegan a observar pieles originales de jaguar, ¿no? Ahorita este es un contexto, es un ritual ancestral que se realizan los descendientes de la etnia Zoque. Estamos ubicados en la zona centro del estado de Chiapas y ya tiene ahorita un contexto también religioso, donde ya involucran a la iglesia, para pedir también salud y buenas cosechas y lluvia, pero pues ya también ya tiene un contexto religioso porque se lleva a cabo pues en Corpus Christi y en lo que es la periodo de Semana Santa. Si ven en las imágenes, pues todavía ahorita se usan las pieles de venado, pieles de jaguar, ya son como la vestimenta, y también se utilizan ejemplares de iguana verde. Cuando a mí me tocó atender un aprovechamiento de subsistencia, justamente porque ya habían hecho como varias observaciones de que sacaban ejemplares de iguana porque los utilizan para el baile, ¿no? También es un baile interesante y donde se utilizan especies como venado, jaguar, iguana verde y también especies de palma, como la palma camedor, que tiene también un contexto religioso, y la cual la palma también es una especie no maderable, ornamental, ¿no? Que está dentro de una categoría de riesgo. Cuando se les dio la Semarnat, en este entonces yo trabajaba para la Semarnat en el estado de Chiapas, se acercó la institución para decirles que los ejemplares de iguana verde los adquirieran de UMAS, ¿no? Para que no tuvieran, o sea, compraban esos ejemplares que iban a utilizar de una UMA con aprovechamiento legal, ejemplares de cautiverio, para esta celebración, ¿no? Y cumplir con todos los reglamentos, lo cual iba a ser más fácil que realizar un tipo de aprovechamiento de subsistencia, como les dije, que es muy complicado. Las comunidades sí lo empezaron a hacer, bueno, la comunidad de Suchiapa lo comenzó a hacer, sin embargo, esto volvió a fracasar. ¿Por qué fracasó? Por la misma situación que yo les estoy diciendo, porque nosotros, desde nuestro contexto social de una ciudad, pues no, nada más decimos, bueno, pues si el fin es bailar con una iguana, cómprala de una UMA y no vayas a cazarla. Pero cuando tú hablas con las personas, la importancia es que toda la familia y la comunidad se va a cazar las iguanas. O sea, la tradición empieza igual, desde que se levantan, se va la abuelita y prepara el pozol, que es una bebida típica del estado, y va participan niños, adultos, los ancianos tienen sus técnicas de cacería. Entonces, les pregunto, ¿cómo podríamos separar este contexto cultural y romper esta tradición de ir de decirles, ¿sabes qué? Pues te la entrego con tu nota de legal procedencia de una UMA en una cajita bien bonita y te la entrego. Entonces ellos se quedan como diciendo, no es eso. Entonces, siempre hay que ser, lo vuelvo a repetir, críticos desde ahorita ustedes con internet en una ciudad, con las comunidades, al criticar o al decir por qué lo hacen. Ahora, después del baile con la iguana y que los aprovechamientos con el jaguar y muy importante del Calalá, de hecho, Calalá viene de la palabra zoque, que significa venado, en zoque. Después del ritual, adivinen, pues la iguana no se libera. La iguana va para el caldo, hacen un platillo típico en Suchiapa y la gente se come a la iguana que fueron a cazar. Entonces, estamos hablando de la importancia que tiene la relevancia del aprovechamiento y del uso de la fauna, de esta modalidad, este tipo de usuario,
con este tipo de contexto social y cultural a nosotros que podríamos escandalizar. Y si ustedes como turistas vienen, fotografían, lo suben al Facebook y dicen, ay, estas personas inconscientes que matan, pobre iguana, miren, le andan saltando. Bueno, pónganse a pensar 3 veces, no una vez, 3 veces a involucrar el contexto, porque ustedes están en una situación muy diferente a lo que vivimos día a día en las comunidades indígenas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como gestores? Y lo que hace Jacques Pixam es acercarnos a estas comunidades a mejor a regular, a conocer el contexto, a saber cuál es el panorama y la cosmovisión para dar un mejor acompañamiento con ellos y asegurarnos quizás en sus técnicas de cacería y colecta, pues colecten machos, no hembras, ¿no? Machos ya viejos, no machos dominantes. Ese tipo de técnicas son las que nosotros podríamos nosotros hacer una diferencia, asegurar un aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y que sea compatible con la cultura, con la cosmovisión, que si vieran, pues es una riqueza que no queremos perder, ¿no? Y que nos diferencia de otros países como Estados Unidos, Europa, ¿no? Que no queremos convertirnos en tener iguanitas de criaderos y perder todo el contexto que hay en México y en las comunidades. Y bueno, continuando con este tipo de las cuestiones de aprovechamiento que hay, el uso de la fauna, nos escandalizamos, ¿no? Como les decía, con los datos de otros países, cuando en México no estamos tan alejados. Digo, no comemos perro, pero, o quién sabe, ¿no? Pero sí tenemos un aprovechamiento impresionante de toda la fauna. En China, pues con todo esto que pasó del COVID, se ha comercializado y consumido la vida silvestre pues durante siglos. Se han utilizado animales para todo, ¿no? No solamente para la medicina tradicional china, también para investigaciones de laboratorio, pieles, inclusive también para alimentos. Desde que comenzó la pandemia con esto del coronavirus, la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales, que es como de China, vamos a poner como es como el homólogo de la Semarnat, ¿no? Es un ministerio que allá regula todo lo que es el aprovechamiento, pues confiscó 39,000 animales silvestres de fauna y también confiscó más de 350, bueno, más bien, limpió, con limpiar me refiero que decomisó todos los ejemplares, partes derivados de más de 350 sitios que se ubicaban no solamente en restaurantes, también mercados donde se comercializaban animales, partes o derivados, carne, piel, escamas. Bueno, ¿para qué les digo? Ya saben que China hasta el último pelito lo aprovecha, ¿no? Estos datos ustedes van a decir, se van a escandalizar y sí, son datos, yo no tengo datos de estos, se obtuvo justamente de la página oficial de la Administración Nacional de Silvicultura de China, pero muchos de estos animales, así como lo reportaban, sí vienen de criaderos, que son como si fueran nuestras sumas aquí en México, pero también hay otros, pues como también en México, ejemplares de vida silvestre, ¿no? Sin ningún tipo de regulación y un tráfico increíble también de fauna silvestre. Pero este dato, a lo que quiero que vean, es que es la demanda. O sea, estos datos no existirían si no hubiera una demanda. Igual en México no existiría los datos que les voy a presentar de tráfico ilegal si no hubiera una demanda para este uso de la fauna. En este mismo reporte, igual esta comisión informó que también esta industria de China está valorada por casi, bueno, muchos yuanes, pero les voy a decir el dato en dólares, 74,000 millones de dólares. O sea, imagínense esta cuestión económica, el peso económico que tiene este aprovechamiento, cuándo y qué poder y qué regulación va a poder vencer la cuestión económica, cómo se va a poder abastecer y acabar con esto, con esta demanda y esta derrama económica. Y como saben, a nivel mundial, lo que es el tráfico de drogas, el tráfico de blancas, ¿no? La trata de blancas, de armas, y de fauna silvestre, pues son de los que tienen un mayor impacto económico, social y hasta está muy relacionado también lo que son el tráfico de especies ilegales con el tráfico de armas. O sea, ¿quién trafica? Trafica de todo.
Entonces está muy relacionado con este mercado negro y estas cuestiones ya muy pesadas a nivel mundial, que son muy difíciles de combatir. También China es uno de los... Ah, bueno, también un dato que aquí se me olvidó mencionarles, es que emplea también esta industria de fauna silvestre, emplea casi 14 millones de personas. Entonces, no solamente tiene un impacto económico en los que producen, sino en la generación de empleos como una actividad económica. También China es uno de los mayores productores de pieles. Una de las pieles pues, que más utilizan pues, es las de bisón, zorro y pues el perro mapache, ¿no? Que son de las más rentables. Ahorita yo no me voy a meter en datos de bienestar animal, que si es correcto o no es correcto, que si debemos de seguir aprovechándolo o no. Esos son de otro tema y ya cada quien tendrá su criterio. Ahorita son datos reales para que vean los diferentes usos de la fauna, el impacto económico que tiene, las modalidades que se tienen. A diferencia de las cuestiones que yo les había comentado, con lo que es el baile de Calalay, que a lo mejor se escucha un poquito romántico, lo llegan a entender, ¿no? Quizás, pues cuando yo les muestro datos de pieles de China y de carne, de todo lo que comercializan otros países, pues quizás dicen, ah, bueno, México sí, pero allá no. No, o sea, hay una demanda de todo, y si no hay alguien que lo tiene que abastecer, y si no es por mercados o regulaciones legales, pues se va a abastecer siempre de mercados ilegales, ¿no? También en México, bueno, como les había comentado, que hay diferentes tipos de usuarios, los países desarrollados y las grandes ciudades, el uso de la fauna silvestre está enfocado a abastecer la demanda de ejemplares vivos, o sea, es diferente lo que les comentaba. Para nosotros, hablamos de usos de la fauna, y si ustedes yo les digo fauna silvestre, como les comentaba, no van a decir, bueno, voy a ir para hacerme una falda, voy a ir a cazar un venado, ¿no? O sea, ustedes no van a hacer eso, ¿no? Ahí dice, es mercado de carne, me faltó una E. Pero que sí el tipo de usuario es para la demanda de estas grandes ciudades y países desarrollados, el mercado de carne, pero no es un mercado, como les comentaba, de primera necesidad. Este es un mercado gourmet, es un mercado donde ya solamente cierta clase puede pagar por comer carne de cocodrilo, carne de venado, carne de tigre, carne de avestruz, que ya está enfocado para las grandes ciudades, a diferencia de las comunidades rurales, para pues restaurantes elegantes, banquetes festivos, para hotelería. También está muy demandado, de hecho es en donde la principal demanda que existe, digo, en las comunidades rurales, si tú vas y ves en la casa y ves un ave, un perico, pues ellos no fueron a comprarlo porque siempre quisieron tener un perico, ¿no? O ves no sé, un tepezcuintle de mascota, un mapache de mascota, en las comunidades pues no lo hacen con ese fin, es simplemente que lo tienen porque lo encontraron durante su cafetal, porque mataron a la mamá y se comieron a la mamá y se quedaron con el bebé y se engañaron con el bebé y ya el bebé es mascota, o sea, es diferente. Para las grandes ciudades es un mercado elevadísimo de mascotas, sobre todo hablando de reptiles. Después tienen los anfibios y las aves. Sobre todo ahorita vemos una demanda increíble de mascotas, de reptiles para fines de mascota, y es una gran demanda que existe, ¿no? Si se fijan, pues diferente. También tenemos la cacería cinegética, que también está solamente pues para las grandes ciudades y las personas con alta adquisición económica que pagan muchísimo dinero por ir a una UMA a practicar este tipo de cacería. Y las actividades que son recreativas o de ecoturismo, que también, como les comentaba, lo vemos como vamos a ir a una ANP, voy a ir a observar monos, me voy a un ecolunch en la selva, y lo vemos más como recreativo, ¿no? Entonces, nosotros pues vayan viendo qué tipo de usuarios son y hacia qué tipo de modalidades de aprovechamiento tienden a ser. La relación intrínseca con todo lo que ya les comenté, con la fauna, hay una relación intrínseca de la fauna silvestre y de la sociedad. Es evidente que las comunidades rurales e indígenas se considera esta relación
de fauna, pues como de primera necesidad. Mientras que en las grandes ciudades, donde los animales domésticos pues son los proveedores inmediatos de todos los productos, pues perdemos este sentido intrínseco con la fauna silvestre y esta interacción que existe con los humanos y su hábitat, ecosistema y uso de la tierra. Es muy, hasta que no conviven o hacen un tipo de turismo rural o se involucran con este tipo, pues no entiendes esta interacción de nosotros como personas con nuestro hábitat, lo que nos rodea, nuestro ecosistema y el uso de la tierra, lo que vestimos, lo que respiramos, lo que usamos, lo que comemos, de dónde viene, de dónde proviene, y pues todo es de estas comunidades que siguen, nosotros seguimos aumentando esta demanda de productos y llegando al límite de las producciones, no solamente de productos convencionales como ganadería y agricultura, sino de esta gran demanda en las grandes ciudades por estas mascotas que luego se convierten en especies exóticas invasoras, que no está regulado bien el bienestar animal, que terminan abandonados en zoológicos y bueno, otras situaciones. Entonces hay que ser más conscientes de esta relación. La pérdida de la diversidad cultural tiene como consecuencia la pérdida de conocimientos ecológicos y con ello la pérdida de la diversidad biológica. Por eso cuando me piden hablar sobre aprovechamiento y usos de la fauna, me voy a lo que es el núcleo del aprovechamiento y este contraste que existe en los diferentes usuarios. ¿Por qué? Porque es necesario que establezcamos pautas para la conservación de ciertas especies y promover el uso sustentable de otras, mediante varios procesos que nos permitan desarrollar e influir de manera directa en estas comunidades rurales e indígenas y teniendo un triple impacto social, económico y ambiental. La legislación mexicana reconoce este tipo de aprovechamiento en donde el término de este régimen res nullius se refiere a aquellos recursos que no pueden ser objeto de apropiación por nadie, pero todos tienen derecho de acceder al aprovechamiento de los mismos. Voy a traducirles esto. Se refiere a que los recursos que no pueden ser, por ejemplo, por eso existe una regulación de la fauna en UMAS y PIMS. Y por eso hay gestiones de aprovechamiento. Las personas que durante su terreno, o sea, supongamos, tenemos 1000 hectáreas de algún ejido o comunidad y dentro de esa superficie hay venados. Ellos, por tener venados, no es porque mi venado se cruzó, perdón, en mi terreno se cruzó un venado, pues es mi venado, ¿no? O sea, es mi venado porque está en mi terreno. No, no, no. Este tipo de régimen que se le conoce y este tipo de apropiación significa que es de la nación, pero tú tienes derecho a aprovecharlo ya que se encuentra dentro de tu territorio. Por eso está regulado y por eso necesitas un permiso de aprovechamiento. Entonces, va ligado a que tenemos la autorización de aprovecharlo, pero con ciertos requisitos. La Ley General también de Vida Silvestre describe el fundamento jurídico para diferentes tipos de aprovechamiento. Yo no me voy a meter en la parte legal, simplemente les voy a decir cómo se categorizan estos aprovechamientos que nos regula. Nos regula el aprovechamiento extractivo y no extractivo y de subsistencia, cacería cinegética, colecta científica y con propósitos de enseñanza. Hasta aquí voy, antes de seguir a la siguiente sección, sobre algunos ejemplos de aprovechamiento para terminar la plática, quisiera aquí detenerme un poco y hacer una sección de preguntas, de comentarios u observaciones que tengan al respecto con este contexto que les acabo de platicar. Muchas gracias. Parece que por el momento, doctora, no tenemos comentarios. Mira, sí, ya salió alguno. Ya salió uno, perdón. Bien, te lo leo, ¿vale? Dice, buena tarde. Es que no servía mi micrófono, doctor. Si quiere, yo lo leo. Ok. Aquí dice esta
Para usted dice, buena tarde, si bien menciona que puede haber aprovechamiento de fauna silvestre, ¿cómo saber que estoy obteniendo el ejemplar? Parte o derivado de un establecimiento autorizado, ya sea UMA, rancho cinegético u otro. Si esa información no se encuentra disponible en al público en general. Creo que tiene apagado su micrófono, doctora. Ay, sí, cierto, perdón. Ya. Voy a adelantarme en esta cuestión. De hecho, en la siguiente sección platico un poquito de esas dificultades, pero cuando ustedes adquieren, por ejemplo, un ejemplar de mascota, para asegurarse de que sea un ejemplar legal, les tienen que dar una nota de venta y o factura que cumpla con el artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre. En general, digo, para que lo apunten, es el artículo 51, si quieren indagar más, pero te lo explico de manera general. ¿Qué te dice el artículo 51? Que tus notas o ventas tienen que ir foliadas, te las tiene que expedir una UMA o PIMS o comercializadora con un permiso vigente, que tiene que venir en la parte de arriba, los datos de ubicación y de la UMA o comercializadora o PIMS que lo expide. También tiene que venir el nombre común, el nombre científico, la relación de sexo, si es que este aplicaría, el sistema de marcaje y la autorización de la tasa de aprovechamiento de la Semarnat. Tú tienes que pedir eso y si tú checas que cumple con todos los datos, pues ya puedes, por lo menos tienes el 60% de avance de que estás adquiriendo un ejemplar legal. ¿Cuál es un problema que se tiene? Pues que no hay forma de que ese aprovechamiento, una vez que tú lo adquieres, por ejemplo, de mascota, tienes que acercarte a la Semarnat para darlo de alta y solamente si lo das de alta, ellos pueden ver si te están dando animales legales o no. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente compra su iguana o compra su mono capuchino o su boa y no la da de alta ante Semarnat. Entonces, pues a lo mejor esa nota de ese ejemplar con ese aprovechamiento ya lo vendieron 10 veces, ¿no? Ese es uno de los problemas. Pero en general, si quieres hacerlo, siempre acércate al artículo 51 que te da la regulación y pide tu nota y factura. ¿Alguna otra más? Ajá. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ok, entonces, si no hay como otra pregunta o comentario, o no sé si van a leer alguna, pero creo que ya, ¿verdad? Sí, creo que son todas. Ok, entonces continúo con la siguiente parte de la presentación. La última parte de la presentación les voy a platicar sobre algunos ejemplos que llevamos a cabo de aprovechamientos de UMAS y PIMS en el estado de Chiapas, de parte de la consultoría. Estamos en la UMA Balampú, que es un proyecto que se dedica a la producción intensiva de cocodrilo Moreletti con fines extractivos para principalmente comercialización de piel, pero también se comercializa carne como subproducto y pues osamentas. Lleva a cabo algunos de los obstáculos que tenemos que ir y que prácticamente lo resumí en esta UMA, pero se ve en la mayoría. Es la autorización. Primero, el primer paso pues es que te autoricen la UMA con el plan de manejo y todos los trámites que se deben de llevar a cabo. Después, el costo de inversión que lleva a cabo, que se tiene que hacer para hacer operativa la UMA en infraestructura, en adquisición de ejemplares, en trámites y en todo lo que deriva de alimentación y mantenimiento, ¿no? Que es el tercer punto. Siguen los gastos con esta cuestión para poder hacer productiva la UMA. Y también la gestión de trámites. Con trámites, una UMA pues tiene que llevar a cabo informes anuales, tasas de aprovechamiento, reportes, toda esta cuestión legal para poder acceder a los aprovechamientos de venta legal. Continuamente, pues siempre se necesita un plan de asesoría de un técnico especializado que pueda llevarles a cabo el proyecto tanto en la parte técnica como jurídica. Y como último paso, pues está la comercialización. Es tu producto de ejemplar parto derivado, pues ya ubicarlo a algún mercado nacional o internacional. Esas son como los pasos de los proyectos que se ven como
generalmente, ¿no? El último paso desde que empiezas, lo mantienes y pues el fin es la comercialización. Ahorita pues son ejemplos de comercialización de aprovechamiento extractivo. La UMA pues se dedica a la producción principalmente pues piel de segunda calidad, pues se queda en México y se va a León. Con estas pieles de cocodrilo, la UMA está elaborando pues varios productos como zapatos, bolsos y demás. Las pieles y los cueros de especies silvestres tienen una alta demanda y solo México aportó un volumen importante al comercio mundial de pieles de reptiles, que es principalmente durante el periodo de 1980 a 2001. O sea, fue una derrama económica en una cuestión importante de varias especies de reptiles, principalmente pues cocodrilos. Del aprovechamiento extractivo que lleva a cabo la UMA, pues necesita realizar permisos de aprovechamiento y es lo que va muy relacionado a la pregunta que me hicieron, que tenemos que comprobar que son producto de la reproducción controlada. En la UMA se llevan a cabo inventarios, actualizamos inventarios y hacemos biometrías de talla, peso y demás ejemplares para poder comprobarle a la semana que son producto de la reproducción controlada y también no solamente por las cuestiones jurídicas, sino también por cuestiones de salud y de seguimientos de inventarios y de ejemplares. Dentro de estos inventarios, como aquí ven, pues realizamos lo que es las biometrías, el peso y también llevamos a cabo el sistema de marcaje. Se llevan dos tipos de marcaje, que es el marcaje con corte de quilla y con una placa metálica. Este marcaje es para comprobar, como lo mencioné, el artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre, donde yo tengo que marcar los ejemplares y estos ejemplares que se van a aprovechar, pues justamente en mi tasa de aprovechamiento me van a autorizar el número de ejemplares que yo solicité de acuerdo al sistema de marca que estoy reportando. Y bueno, también se realizan actividades con ejemplares grandes, donde también se les realiza las biometrías y los sistemas de marcaje para comprobar y darle seguimiento a la legal procedencia. Algunas de las cuestiones también que se aprovechan, pues son los cráneos para mercados de artesanías y la carne. Algunos de los obstáculos con los que nos hemos topado en la UMA Balamcú es el acceso a mercados de pieles, porque competimos igual que en todas las UMAs, con el mercado y con el tráfico ilegal. También los costos de producción son elevados, por lo tanto, los costos de ejemplares en pie, el costo de la carne y el costo de las osamentas, pues son costos elevados que justamente es uno de los detalles del aprovechamiento, que la gente dice, ay, no, ¿por qué tan caro? No, o sea, ¿por qué tan cara la carne o por qué tan cara la piel? Bueno, porque lo legal cuesta. Lo que te cuesta, si compras la carne a 200 pesos, bueno, seguro es de un ejemplar extraído de vida silvestre, o si compran una mascota, una iguana de 100 pesos, pues igual, ¿no? La legalización y el trabajo que hacen las UMAs para asegurar el aprovechamiento necesita mucha inversión, como les dije, desde los trámites, la asesoría, el mantenimiento, el seguimiento, la comercialización. Entonces, es importante que este tipo de pláticas sirvan para difundir qué hay detrás de las UMAs, si se valore, y no por la cuestión económica de adquirir algún ejemplar parto derivado, sino por la cuestión de la responsabilidad social de que estás adquiriendo cuestiones legales. Otro ejemplo es la UMA El Caimán. Esta UMA El Caimán se ubica en la zona costa del estado de Chiapas y se dedica al aprovechamiento extractivo para mercado de mascota de varias especies de quelonios, y también para mercado de carne y piel, aunque no es la mayor importancia económica de la UMA, pero también trabaja con caimán de anteojos y cocodrilo de río, que es el cocodrilo zacutus. La ventaja de la UMA El Caimán es que no solamente lleva a cabo actividades de comercialización, sino también lleva a cabo actividades complementarias de aprovechamiento no extractivo, como son el turismo, y actividades de rescate para la recepción de ejemplares puestos bajo resguardo en calidad de propiedad de la nación por Profepa u otra institución gubernamental. He visto que las UMAs que llevan
estos dos tipos de aprovechamiento, que el aprovechamiento no extractivo con actividades de ecoturismo como exhibición, observación de flora y fauna, todo lo que yo ya les describí, complementarias con el aprovechamiento extractivo, tienden a ser más redituables. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y derivados, pues es por temporada. O sea, por ejemplo, si queremos vender tortugas para mascota, yo saco aprovechamientos a lo mucho 2 veces al año. No puedo tener tortugas bebés todo el año porque obviamente hay un ciclo biológico de la tortuga, ¿no? Entonces, inclusive ahorita estamos en temporada de venta de mascota de iguana, que ahorita también les voy a dar el ejemplo, y pues es por temporada. Entonces, el ingreso del aprovechamiento extractivo es de vez en cuando. El aprovechamiento no extractivo es más noble porque si tú tienes abierto al público todo el día y das actividades de exhibición y educación ambiental, pues tienes ingresos siempre. Las sumas que tienen ambos aprovechamientos tienden a ser un poco más redituables. Otro ejemplo de aprovechamiento es el PIMS Tres Marías, el cual se ubica en Suchiapa, Chiapas, y es un proyecto que se dedica a la comercialización de mercado de venado cola blanca para mercado de carne, piel y subproductos. Estas son algunas fotos de los PIMS. Se lleva a cabo de todos los animales que son derivados para este tipo de aprovechamiento de carne y demás, pues programas de bienestar animal para asegurar, pues justamente que estén libres de o sea, cumplan con las 5 libertades y nos aseguremos no solamente de una buena calidad de los productos, sino también de que cumplan con el bienestar animal. Aquí son las imágenes del PIMS Tres Marías, ahí están, justamente al estar ubicado en Suchiapa, ellos hicieron con las astas de venado esta imitación de venado, no es como caballito que le dicen, pero de venado, que utilizan en el baile de Calala, que es el que yo les digo, ¿no? Y bueno, pues estamos haciendo un sacrificio. Los sacrificios se hacen en las sumas, pues la mayoría de traspatios son pocas sumas las que tienen un rastro, ¿no? Entonces sigue siendo como muy rural y no tan regulado lo que es la comercialización de carne, que eso ya será tema más específico de otra presentación. Tenemos la otra UMA, un ejemplo de aprovechamiento, que es la UMA Montebello, que se dedica al aprovechamiento de iguana verde. La UMA Montebello se encuentra en Mapastepec, en el estado igual de Chiapas, y con ellos trabajamos la modalidad en vida libre combinada con la modalidad intensiva del aprovechamiento. Se realizan monitoreos para determinar la cantidad de ejemplares sujetos a aprovechamiento y la estimación de puestas de los huevos de tortugas, de iguanas, que podríamos nosotros aprovechar. Entonces, en las imágenes ahí ven algunas de los nidos de iguana, se localizan estos nidos y de todos los transectos de nidos para asegurar un aprovechamiento extractivo que sea sustentable, solamente se van a delimitar aquellos que van a ser aprovechados. Los otros se dejan para que se esté renovando la población de iguana y todas las crías de iguana que queden adentro se agarran y se meten al área intensiva para poder ahí tenerlos un periodo de 2 meses y posteriormente sacarlos al mercado de mascota. Este tipo de aprovechamiento es de una UMA que mezcla las dos modalidades de aprovechamiento, las dos modalidades de UMA, que son modalidad en vida libre, porque los ejemplares reproductores están en vida libre en 50 hectáreas, y las crías son las que solamente se meten con un manejo semi-intensivo mientras están las puestas y después se quedan en cautiverio para abastecer el mercado de mascota, como lo mencioné. Hay, igual que todo, para solicitar aprovechamientos, la Semarnat pues nos pide hacer biometrías, inventarios y sistemas de marcaje. Lamentablemente, los sistemas de marcaje se prestan a muchos blanqueamientos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las tortugas, el mercado de mascota no me deja hacer un tipo de muesca en el caparazón permanente porque ya la gente compra su tortuga y no quiere que tenga ninguna marca en su caparazón. Entonces se vende la tortuga con una etiqueta en embalaje, es decir, en un topercito o en donde te lo den. Pues cómo no te pueden campechanear o quitar esa tortuga y meterte otra ilegal y pasar 10 veces en una tortuga con un permiso de animales ilegales, ¿no? Por eso se presta mucho al blanqueamiento y el tráfico ilegal de especies, por el sistema de marcaje que aún todavía sigue muy, o sea, poco regulado a mi parecer.
Ahora, ¿qué pasa con la comercialización? Ahorita les dije pues los ejemplos de algunas UMAS y de PIMS que realizan estas actividades y después va la comercialización. ¿Qué pasa realmente? Las UMAS y los PIMS generalmente como producen, o sea, son los principales, los productores, y muchas, no todas, pero muchas de las UMAS están ubicadas muy lejanas, algunos son por comunidades rurales que no saben cómo colocar sus productos, pues entonces se los venden a comercializadoras. ¿Qué problema he tenido ahorita con las comercializadoras? Ahorita ya cualquier persona mañana hace su comercializadora, se lo compra a los PIMS y revende y hace mil cosas. Las UMAS y los PIMS sí están regulados de manera estricta, ya que las tasas de aprovechamiento las tenemos que reportar, tenemos que mandar informes anuales y además las UMAS y PIMS tienen una vigencia de tasa de aprovechamiento de 180 días. Pero cuando pasa a las comercializadoras, ¿de qué sirve que la Semarnat nos haya regulado por asegurar que sean productos legales, producidos en cautiverio o bajo las condiciones de la regulación vigente? Sí, cuando pasan a estas comercializadoras, pues ya a las comercializadoras no tienen vigencia para ventas, no les piden informes, ni siquiera hay un catálogo para saber qué comercializadora sí o no, y por eso es que ahorita tú ves que cualquier hijo de vecino, con todo el perdón de la palabra, está vendiendo animales sin ningún conocimiento. ¿Y saben qué es lo peor que nos está pasando? Que ellos nos exigen los precios. Llegan comercializadores que son los que lamentablemente son personas, como les digo, de grandes ciudades, ubicados en estos grandes eventos, que llegan con mis y quieren comprarnos la iguana cuando no es pesos, la iguana mayoreo. Y ellos dicen que es 50 pesos, si no, no las compran y nos tienen sujetos a estas cuestiones de mercados. ¿Por qué? Porque nos dicen que la UMA tal le da más barato, que porque Panamá la pueden traer de aquí de Panamá y que El Salvador y que la trae más barata. Entonces, los sumeros, al no tener forma de colocar, imagínense una producción de 30,000 iguanas en el año de una persona, una comunidad que duras penas a lo mejor hasta ni hablan español, porque muchos de ellos también son indígenas, pues ¿qué nos queda? Pues venderlos a estos grandes comercializadores. Ellos tienen accesos a mercados, también lo que tienen, ellos establecen nuestros costos y bueno, los permisos también. No estoy generalizando todas las comercializadoras, sin embargo, sí quiero que pongan hincapié y que vean realmente de los productos. Hay comercializadoras con las que trabaja Jacques Pixam, que ya tenemos mucho tiempo trabajando con ellos y que realmente ellos saben los costos de producción que hay. No nos quieren abaratar porque ellos quieren comprar la iguana en 70 pesos y la venden en 300 en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque están ubicados en zonas estratégicas y tienen acceso a todo esto. Entonces, hay comercializadoras que sí podemos trabajar con ellas, que sabemos que están en regla, que son conscientes, pero hay muchísimas más en su mayoría que no lo son. Entonces, los invito a que realmente se acerquen. Si no pueden adquirirlo, adquiéranlo de primera instancia directamente con UMAS y PIMS o directamente a ellos para que a ellos se les quede el mayor recurso y no estas comercializadoras en magnoeventos que hacen y que el 70% de los que están ahí ya blanquearon papeles. Esto es real, ¿ok? Ahora, voy con la última parte de la demanda. La demanda. ¿Saben del caso que hubo de los 15,000 animales que fueron decomisados en Iztapalapa, de muchas especies? Si ven, este tráfico sigue apareciendo porque hay una demanda de ejemplares, partes y derivados. La extracción que se hizo del decomiso de casi, creo que son, aquí tengo el dato adelante, son casi 15,000 tortugas, si no mal recuerdo, de diferentes especies, sobre todo Quinosternon, que se decomisaron en el aeropuerto de la Ciudad de México. Este decomiso, pues obviamente se comprobó que parte de los ejemplares, pues eran de ejemplares legales, pero muchos fueron extraídos de la vida silvestre y estos iban para China, ¿no? Entonces, estos datos nos arrojan a pensar. El aprovechamiento
se va a dar de partes y derivados, nos guste o no, porque una demanda existe. Pero ¿qué podemos hacer para que realmente aseguremos que sea sustentable y no se extraigan ejemplares de vida silvestre? ¿Seremos nosotros los responsables o no de hacerlo como consumidores? ¿Apoyar o no directamente a los productores? ¿O hay quien diga cerramos los mercados? ¿No? Mejor, que creen que así va a ser. ¿Cuál es el caso? En lo general, las prohibiciones están totalmente comprobadas de que, bueno, no en todos los casos, hay especies que sí vale la pena, pero hay casos, como en el caso de los citácidos, que la prohibición no acabó con el tráfico ilegal porque pues no acabó con la demanda. Lo único que hizo la prohibición de citácidos fue que si antes había tráfico ilegal, porque por eso se hizo, de los 100 loros que se comercializaban, si 80, no tengo el dato, pero estoy dando un ejemplo de lo que pasó, un porcentaje se abastecía de animales criados en cautiverio provenientes de UMA, ¿no? Ya sea en intensivas o en vida libre, y el resto se abastecía de mercado ilegal. Bueno, la opción era pues mejorar las regulaciones para combatir este tráfico ilegal, porque un loro en cautiverio te podía costar 5,000 pesos y un loro ilegal, 1,000 pesos. Entonces, pues el mercado se iba con, pues mejor me compro este loro de 1,000 pesos que este loro de 5,000, aunque este loro de 5,000, pues sea legal. ¿Qué es lo que ocasionó? En vez de hacer esta regulación, la prohibición hizo que aumentara los precios en el mercado, porque ahora todo es abastecido del mercado ilegal. Y hasta la fecha en la consultoría Jacques Pixam, lo que más recibimos derivados de tráfico ilegal, pues son loros. Uno de los casos también más recientes que se hicieron fue el decomiso de hace 2 años de 400 loros que salieron de aquí de la Reserva de la Encrucijada en el estado de Chiapas. ¿Para qué? Pues para abastecer el mercado de mascota de las grandes ciudades. Entonces, ¿qué debemos de considerar para asegurar el correcto aprovechamiento de la vida silvestre? Aquí, para terminar, que esta sería la pregunta final, quiero, si tienen alguna opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué considerarían para asegurar el correcto aprovechamiento de la vida silvestre? Con toda la información que ya les brindé, con el contexto que les acabo de dar, de los diferentes usuarios y de las diferentes modalidades. Entonces, abro el chat por si alguien quiere comentar y opinar qué piensa y qué podríamos hacer para asegurar el correcto aprovechamiento. Gracias. Vamos a esperar un minuto en lo que escriben, pero ya hay un comentario, de hecho en el chat, de Blanca Estela Durán. Dice, precisamente por ello es importante difundir al público las UMAS que hay en México para mitigar el comercio ilegal, ya que la gente la compra a vendedores que dicen tener la autorización. Se me olvida. Así es, perfecto. De hecho, es importante que lamentablemente ahí la Dirección General pues no tiene como un catálogo que pueda estar accesible de cuáles son los permisos de aprovechamiento, pero es algo que se tendría que hacer y poner a una mesa de discusión para mejorar este tipo de asegurar que estás comprando ejemplares o derivados o partes, ¿no? Legales. ¿Otro comentario que tengan? ¿Ninguno? No, pues No sé si entonces están escribiendo. Ya alguien, okay. alguien comentó. Yo pensé que dije, uy, soy buenísima porque entonces quedó todo tan claro. ¿No? Que ya entendieron que ya. Aquí dice Gerardo López, reconocer que a través del aprovechamiento legal y sustentable se puede inhibir el mercado negro si los propietarios de la tierra o los habitantes locales se benefician con. Ok, de hecho, me gusta ese comentario, esa consideración. Con el uso de la vida silvestre se puede mantener la biodiversidad. Exactamente, ¿no? Es lo que comentaba al inicio, me gusta esa consideración, esa reflexión y ese análisis que se hizo de que la única forma de combatir, bueno, no la única, una de las tantas formas para poder combatir el mercado ilegal, pues es eso, ¿no? De atacarlo desde esa medida. Me gusta el comentario. Y también anexó, y la riqueza cultural de México, exactamente. Ok, muy bien, sí, exactamente.
Aquí dice Norma Berenice, organización entre las mismas UMAS y PIMS para generar ese catálogo o incluso una sociedad más estructurada que aumente su alcance. Perfecto, eso también me encanta esa reflexión. Considero que el catálogo quizás lo tiene de manera interna porque la DGBS sabe cuántas sumas y PIMS están registradas a nivel nacional, inclusive cuántas cuenta con aprovechamiento, pero el acceso a información debería de ser más factible y justamente difundirlo para que podamos asegurar ese tipo de aprovechamiento, ¿no? Muy bien, gracias, Norma. Ok, ¿alguien? Ok, pues entonces, si no hay ninguna, o ni alguien quiere comentar algo más. Aquí dice Están Maribel escribiendo. López, Ujú. favorecer la difusión de las actividades de las UMAS y PIMS para que las personas de las grandes ciudades sepan del trabajo que se realiza y eliminen ciertos estigmas que se tienen con el aprovechamiento de algunos ejemplares. Me encanta, perfecto. Sí, que más bien creo que les vamos a dejar, estamos dando chance a que vayan escribiendo. Muy bien, Maribel, muy buena reflexión. De hecho, esa parte de difusión es la que nos hace falta. Les comento, Jax Pixam está trabajando, por lo menos en el estado de Chiapas, para justamente difundir todos nuestros proyectos. Los invito, por favor, si pueden seguirnos en redes sociales. Estamos como Jax Pixam, ahorita les paso el nombre, justamente porque estamos haciendo esa difusión de qué hay de estos proyectos de los que asesoramos y también tenemos ya una difusión en Rostros Ambientales, que es un programa de Facebook en el estado para justamente tener mayor alcance también en redes sociales. Les vamos a pasar para que al quien le interese seguirnos y conocer un poquito más, pues bienvenidos. Gracias, Maribel. Sí, creo que sí están escribiendo. Vamos a seguirles dando un poquito de cuestión. O no sé si prefieran abrir micrófono o bueno, creo que ya va otro. Uh-huh. Sí, igual Gerardo López dice, una de las funciones de los profesores universitarios es sensibilizar a los futuros veterinarios a la conservación con aprovechamiento, para que ellos a su vez eduquen a sus clientes y romper el mito animalista de no tocar. Sí, totalmente. De hecho, es muy lamentable, apenas me enteré en estos días de que iba a haber una conferencia, aquí la tengo por acá, les voy a pasar el chisme, de esta cuestión con estos fines animalistas que se tienen, y estaban ahí poniendo en tela de juicio los zoológicos, las sumas, el consumo, el aprovechamiento, y estaban lamentablemente académicos y colegas de la UNAM y otros veterinarios de otras instituciones. Entonces, creo que no es que es diferente contexto, como yo les decía, pero es muy importante también empezar como académicos en las universidades, sobre todo también de veterinarios, darles ese contexto. También por eso, decías, profesionales exclusivamente para veterinarios con el enfoque de manejo de recursos y aprovechamiento, para que ellos sean las voces y empiecen a difundir esta información. Así que está excelente, considero súper importante esta opción y este comentario. Súper importante. También que formamos técnicos, ¿no? Técnicos, veterinarios, o sea, técnicos asesores de UMAS y PIMS, ¿no? Uh-huh. Aquí hay una pregunta de Fabiola Zabaleta Alvarado. Dice, tengo una duda. ¿Cualquier especie registrada en la NOM 059 se puede hacer aprovechamiento? No todas. Por ejemplo, los citácidos, las 22 especies de citácidos nacionales, la mayoría, si no me equivoco, de las 22, 21, la verdad, más o menos, no tengo bien el dato, pero la mayoría está dentro de la norma oficial mexicana y hay una regulación específica donde prohíbe su aprovechamiento. Lo mismo pasa con las 3 especies de primates de México y las tortugas marinas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la norma oficial mexicana, la 059, que te categoriza por
por qué en peligro de extinción, amenazadas están las especies, solamente te lo categoriza de esa manera, pero para que tú sepas que está sujeta a aprovechamiento extractivo o no, tienes que irte a otras regulaciones como la LGEPA y la Ley General de Vida Silvestre. No sé si siguen escribiendo sus dudas o alguien tenga más dudas. No hay de qué, Fabiola. Comentarios. Ajá. Ok. Pues prácticamente de este análisis ya lo que iba pues era la sección de preguntas y respuestas que ya me pasé porque ya se está como combinando ¿no? El análisis y la sección de preguntas y respuestas. ¿Tienen alguien más? ¿Va a comentar algo? Okay. Bueno, les paso. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Pues por mi parte ha sido todo. Así está, PIX AM, está el teléfono de contacto y mi correo para si quieren seguirnos en redes y conocer un poquito más sobre lo que hace la consultoría, pues para mí será un placer y pues eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu apoyo, por la plática, fue bastante ilustrativa. También digo, si hay alumnos por aquí, sepan que también pueden ustedes hacer prácticas profesionales con la doctora en las diferentes sumas que también ella, en las que ella está, entonces también pueden acercarse a ella para esa cuestión. Entonces, doctora, pues no nos queda más que agradecerte. Aquí te muestro ahorita en la pantalla tu constancia que te haremos llegar enseguida, ¿no? De agradecimiento y pues muchas gracias, doctora. Fue muy buena tu plática. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un placer compartir las actividades y lo poquito que podríamos pues influir en los estudiantes y pues un placer, cualquier cosa queda a sus órdenes y pues nos vemos en la siguiente conferencia también. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, muchas gracias también a todos los asistentes. Nos veríamos de igual forma el día martes a las 6 de la tarde también con la doctora Atenas. Y vamos a conocer acerca de la producción de carne no convencional. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego y que todos tengan buena noche.